Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 10 de septiembre, en esta 23ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Nicolás de Tolentino, religioso. San Nicolás de Tolentino nació en Castel San Angelo, el actual San Angelo in Pontano, en 1245, y murió en Tolentino el 10 de septiembre de 1305. Fray Pedro de Monte Rubiano, su biógrafo, nos cuenta que su vida estuvo entretejida de singularísimas experiencias místicas y de hechos prodigiosos, confirmados en el proceso de canonización que se abrió a los 20 años de su muerte y concluyó en 1446. En ese proceso fueron declarados auténticos 301 milagros. A San Nicolás de Tolentino lo invocan los que sufren injusticias o están en peligro de perder la vida o la libertad, y también se lo invoca como protector de la maternidad y la infancia, de las almas del purgatorio, de la buena muerte y hasta contra los incendios y las epidemias. Fue asceta, austero pero no excéntrico, riguroso consigo mismo, pero dulce y atento con todos. En 1256 entró donde los agustinos y se ordenó en 1269 en Cingoli. Durante 6 años peregrinó por varias ciudades y después fijó su residencia en Tolentino, en donde ejerció su apostolado, sobre todo en el confesionario. Su santificación personal maduró en la sombra, haciendo fructificar los recursos espirituales que le brindaba la vida religiosa. La obediencia incondicional, el absoluto desapego de los bienes terrenales y la profunda modestia. Así se santificó y al final de su vida pudo exclamar: «Veo a mi Señor Jesucristo, a su madre y a San Agustín que me dicen: muy bien, siervo bueno y fiel». Aunque no se notaba exteriormente la penitencia a la que se sometía, sabemos por el testimonio de sus cohermanos que 4 días a la semana su alimento consistía en solo pan y agua, y los otros 3 días no tocaba alimentos sustanciosos como carne, huevos o fruta. No dormía sino 3 o 4 horas y el resto lo dedicaba a la oración. Después de largas horas que pasaba en el confesionario, se dedicaba a visitar a los pobres, a los que les llevaba, con el permiso de sus superiores, ayudas materiales en los casos más urgentes. Los prodigios que hizo en vida y sobre todo después de la muerte tenían la finalidad de aliviar las miserias humanas. 40 años después de su muerte fue encontrado su cuerpo incorrupto. En esa ocasión se le quitaron los brazos y de la herida salió bastante sangre. De esos brazos, conservados en relicarios de plata desde el siglo XV, ha salido periódicamente mucha sangre. Esto contribuyó a la difusión de su culto en toda Europa y en América. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Nicolás de Tolentino, religioso. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Llama la atención cómo hoy la primera lectura que está tomada de la primera carta a los Corintios 6:1-11 nos habla precisamente de aquellas pugnas que pueden existir entre los hermanos y cómo muchas veces llevamos a alguien, a un hermano, al tribunal del mundo, a los tribunales de justicia, y muchas veces no colocamos estas inquietudes o estas desavenencias o problemas ante los hermanos que pueden resolver, pues bueno, ante los tribunales divinos, en este caso, pues no solo ante el tribunal eclesiástico, sino sobre todo delante de alguien que puede ser un juez justo espiritualmente hablando, como un sacerdote o una persona de iglesia. Y justamente hoy San Pablo nos recuerda que el Señor al final de los tiempos nos juzgará, será Él y no alguien más. Y por eso dice, no se engañen. Y va haciendo una lista de aquellos que no entrarán en el reino, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios, dice hoy San Pablo. Por eso, cuán importante es saber que Cristo nos ha redimido, que Él ha limpiado nuestros pecados y nos ha consagrado, así es, a través del Espíritu Santo. Pero qué importante es actuar movidos por esa gracia de Dios, de tal manera que no perdamos esa gracia. De lo contrario, no entraremos en el reino de los cielos. Pidámosle al Señor esa fuerza para sostenernos, esa firmeza que debemos de tener, esa fuerza de voluntad para lograr vencernos cada día, vencer al pecado que hay en nosotros, vencer aquellas actitudes, aquellos pensamientos o aquellos deseos impuros, vencernos por amor a Dios. Sí, vencer justamente todos los bajos instintos o pasiones que quieran controlarnos, y de esa manera tener la certeza de que el Señor nos dará fuerza y nos acompañará. También hoy San Lucas en el capítulo 6 nos presenta a Jesús que se retira al monte a orar y dice, pasó la noche en oración. ¿Cuánto será que podemos orar nosotros los cristianos? ¿Cuánto le dedicas a tu oración diaria, a tu oración personal? Algunas personas contestan, no, si yo oro en el desayuno, oro entre comidas, oro al levantarme, oro al acostarme. No, mi hermano, mi hermana, recuerda que esas son las oraciones que de cajón un cristiano debería de realizar. Sí, es una oración normal la que se supone que debemos hacer los cristianos. Por eso hoy le pedimos al Señor que sea Él nuestra fortaleza. ¿Para qué? Para que aprendamos a hacer completamente oración. Porque Jesús pasó la noche en oración. Fue al monte, se retiró al monte y pasó la noche en oración con Dios. Y muchas veces no queremos ni hacer 10 minutos de oración o rezar el Santo Rosario, que tarda ¿cuánto? Ni media hora, tan siquiera. O ir a la hora santa el jueves por lo menos. Y luego de haber orado, dice el texto bíblico, que el Señor recibió esa sabiduría, que el Señor fue asistido por la gracia de lo alto y llamó a sus 12, ¿sí? Y los nombró apóstoles, dice hoy el texto de San Lucas. Y va nombrando el texto a cada uno de aquellos que Jesús fue llamando al grupo de los 12 que representaban las 12 tribus de Israel. El Señor no nos llamará si nosotros no somos capaces de estar con Él, si no somos capaces de amarle a través de la oración. ¿Quieres crecer en la fe? Tienes que aprender a orar. ¿Quieres ser escuchado? Tienes que aprender a orar. ¿Quieres una respuesta de Dios? Tienes que aprender a orar. ¿Quieres que tu vida cambie y tener la gracia? Tienes que aprender a orar. No hay de otra. Y por eso la importancia que tiene hoy el don de la oración. Desde la oración Jesús recibe la sabiduría y llama a sus 12. Luego al bajar del monte dice que se detuvo en un llano. Mucha gente estaba allí y pues habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y era lo que hacía Jesús. Trataba de sanarlos a todos, de curarlos, de darles aquello que tanto necesitaban.
Hoy también quiere el Señor llamarnos por nombre y apellido, llamarnos a una vida plena, a la felicidad, llamarnos para ser santos, llamarnos a un servicio en la iglesia, en nuestra parroquia o comunidad, y llamarnos a una vocación específica, especialmente a los jóvenes, para que descubran cuánto Dios siente por ellos, cuánta misericordia hay en su corazón. Así que nosotros sigamos siendo también promotores de esta llamada de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Así que no te detengas, sigue buscando al Señor y síguele respondiendo como Él se lo merece y no como nosotros pensamos tan limitadamente. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.